Todos coinciden en una misma tendencia, salvo uno, el oficial del CIS. Le vamos a preguntar a Rodrigo Panero, que es el codirector de Electomanía. Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros, ¿qué tal? ¿Te puedo preguntar más o menos una media de las encuestas cuál sería el resultado? Sí, todas las encuestas serias apuntan a un claro ganador. Está el Partido Popular en primera plaza. Sí es cierto que con menos distancia del segundo, que sería el Partido Socialista, que cuando veíamos al principio de la precampaña, tenemos al Partido Popular en el entorno de unos 23, 24 diputados, mientras que el Partido Socialista se mantiene en unos 20. Esto respecto a las anteriores elecciones de 2019. Representa que el Partido Popular mejora mucho sus resultados, prácticamente los duplica, y que el Partido Socialista no sufre desgaste, sino que lo mantiene. Hay que tener en cuenta otros aspectos, como que en estas elecciones europeas España tiene 2 diputados más a repartir, porque el Parlamento Europeo aumenta 15 sus representantes. Y después, respecto a otros partidos de la tabla, tenemos, por ejemplo, a Vox, que también mejora sus resultados, pasa prácticamente 3 a unos previsibles 6 o 7 representantes, recoge toda la ola del movimiento europeo que está a favor de este tipo de partidos. Y por el lado, por el bloque de la izquierda, tenemos a Sumar, que se presenta con unas expectativas de tener unos 3 o 4 representantes, muy atentos a Sumar. Es especialmente llamativo su caso porque reduce mucho el nivel de apoyos que ha tenido respecto a las anteriores elecciones generales. Y también su cuarto puesto es muy interesante porque en él lleva el representante de Izquierda Unida. Podríamos hablar de que Izquierda Unida se quedaría fuera de las instituciones del Parlamento Europeo en un caso muy, muy probable. Un 80% de las encuestas dan a Sumar 3 escaños y el restante le dan ese cuarto, que sería para Izquierda Unida. Después también tenemos a Podemos, que en esta ocasión sí parece que va a conseguir entrar en las instituciones con 1 o 2 representantes, poniendo aún en una situación más complicada al partido de Yolanda Díaz. Y la aparición de nuevos partidos de tipo populista, que no estamos acostumbrados dentro del continente europeo a verlos, estamos más acostumbrados a verlos en América Latina, de corte Milei en Argentina o Bukele en El Salvador, como es Se acabó la fiesta, que se presenta a estas elecciones europeas y parece que va a obtener representante. Por lo tanto, bueno, tenemos un escenario que se ha ido ajustando a medida que ha ido avanzando la campaña, pero con un claro ganador que todas las encuestas, salvo el CIS, dan al Partido Popular. Claro, comenzabas tu respuesta diciendo todas las encuestas serias coinciden. Todas coinciden en que ganará esas elecciones el Partido Popular. Como la que no coincide única y exclusivamente es la del CIS, entiendo que no te parece una encuesta seria la que en el fondo pagamos todos, ¿no? Que es la del Instituto Público. El CIS nos tiene acostumbrados a encuestas muy excéntricas, que sería la palabra políticamente correcta para definirla. El CIS lleva muchas ediciones en las que da de ganador al mismo partido, al Partido Socialista, sea cual que sea las diferentes situaciones, y va a contracorriente. Sí es cierto que juega con unas horquillas muy, muy amplias entre un mínimo valor y un máximo valor, en el que le puede permitir afinar un poco más, pero lo cierto es que la tendencia que indica el Instituto el Instituto Público que dirige Tezanos es contraria al de todo el resto de casas demoscópicas del país, y en las últimas elecciones, salvo en las elecciones catalanas que ganó el Partido Socialista, se ha equivocado. Es decir, siempre ha apostado por el Partido Socialista. Y en este caso, los últimos datos es que le está dando al Partido Socialista más de un 32%, al Partido Popular un 29%, y también vemos dentro de los análisis del CIS como las fuerzas del bloque de derechas y el bloque conservador se dividen aún más. El voto podríamos decir que está más fraccionado todavía en los estudios de Tezanos. Ahí vemos, por ejemplo, que el caso de Se acabó la fiesta, que el resto de sondeos le están dando entre un 1 y un 2 ya con representantes. En el caso del último CIS superaba el 5% de votos, lo cual no es imposible, pero es altamente improbable.
Es verdad que todos nos fijamos de las encuestas del CIS, o sobre todo los grandes titulares se lo llevan. También es cierto que en estas encuestas express, que antes no se hacían, antes de la etapa de Tezanos en el CIS, no se extrapola a números de escaños, pero bueno, todos nos fijamos, al menos a modo de titular, en eso, en el porcentaje de votos, quién ganaría, quién no ganaría, pero esas encuestas, que son unas encuestas con muchos españoles a los que se entrevista, también aportan otro tipo de información que puede ser interesante. Por ejemplo, te pregunto, una de las conclusiones de ese sondeo del CIS es que el 31%, creo recordar, de los españoles todavía no han decidido su voto para las elecciones de este domingo. Claro, si hay un 31% de indecisos, en realidad está todo por decidir. Cuando hablamos de los indecisos a la hora de elaborar la cocina de las encuestas, que tiene muy mala fama, pero que es totalmente necesaria, después hay que realizar una imputación de todos estos indecisos a aquellos que tienen más posibilidades de acabar apoyando o un partido u otro. Sí es cierto que para las elecciones europeas la participación suele ser relativamente baja. En España se mantiene dentro de la media, pero hay otros países como nuestro vecino Portugal donde suele ser aún mucho más baja. Por lo tanto, todos estos indecisos, que sí que es cierto que están pendientes de tomar decisión, es posible que muchos de ellos acaben en la abstención este próximo domingo. Aún así, sí existe una masa muy importante de indecisos y de vasos compartidos entre diferentes partidos. Vemos cómo el Partido Popular ha conseguido aglutinar todo el voto de Ciudadanos, de lo que quedaba de Ciudadanos, y que todo el voto que venía recogiendo de Vox parece que se ha frenado, parece que ya estamos en un voto duro de Vox y que de esa posición no baja. En el bloque de la izquierda sí que vemos que esos abstencionistas y esa gente que ha dudado se ha ido aglutinando en torno a la figura del Partido Socialista en decremento de Sumar y de Podemos. Una cosa más, Rodrigo, que además es una pregunta doble, que es lo que no deberíamos hacer nunca, pero sé que nos vas a poder responder. Eso de que Feijóo ha podido sugerir una posible moción de censura. Hay quien de inmediato lo ha dado por hecho, está hablando de una moción de censura, gran error en la campaña por parte de Feijóo. Por tanto, la primera parte de la pregunta es, ¿este tipo de cosas influyen sobre todo en esos indecisos? Y la segunda parte de la pregunta, no sé si dispones de datos que te permitan interpretar si el votante del Partido Popular estaría o no a favor de una moción de censura. Nosotros desde nuestra casa de análisis, desde nuestra casa de análisis de Demoscopios, M-Analytics, evaluamos precisamente, como tú nos lo estabas planteando, a la sociedad española en diferentes tipologías y vamos viendo cómo va evolucionando su tipo de voto. Respecto a esta posible moción de censura, tenemos dos derivadas. Por un lado, la que nos planteas tú, si esa derivada va a acabar afectando o no a los electores del Partido Popular. Comentábamos antes que había una fuga de votos del Partido Popular hacia nuevos partidos de la derecha o hacia partidos ya conocidos como Vox. Ahí sí que hay un elector al que le puede motivar, un elector que quiere salir más a dar la batalla, que quiere frenar al gobierno de izquierdas de este instante, pero estamos hablando de un votante relativamente residual. Ahora bien, cuando estamos en situaciones tan ajustadas, el hecho de que pueda variar un 0,5, un 0,7 es muy importante. Por lo tanto, sí que existe ese tipo de elector al que le puede llegar, al que le puede hacer sentir que el votar por el Partido Popular es útil, es aplicable, es práctico y tener un pequeño golpe de efecto. Sin embargo, esto puede volverse en contra por la segunda derivada de esta cuestión. La primera es si atrae al elector y la segunda derivada es si es posible. Porque realmente plantear una moción de censura en la que en este instante tengan que poner de acuerdo a Junts y Vox dentro de un mismo bloque, hombre, no es imposible porque estamos a la expectativa de ver qué puede ocurrir en Cataluña entre Illa y Puigdemont para presidir la Generalitat, pero es muy improbable y puede jugar en contra del propio Partido Popular el hecho de plantear algo que no se ha entendido como una medida seria por parte de sus electores.
Pues queda muy claro y efectivamente has podido responder a las dos preguntas que iban en una misma cuestión. Rodrigo Panero, que es el codirector de Electomania, gracias por tu análisis y por poner también a disposición de nuestros espectadores el resultado de esos estudios. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un placer. Hasta pronto.